Tal como se había anunciado, hermanos, hoy comenzamos el curso de Panorama del Antiguo Testamento y quiero explicarles un poco el propósito del curso y la metodología para que podamos entender un poco hacia dónde vamos. En cuanto a la metodología, hacer una clase donde a algunos les voy a pedir que lean algunas porciones de las Escrituras, haré algunas preguntas, algunas clases serán fluidas, sin ningún tipo de interrupción, pero solo va a haber intervenciones en caso de que yo se los pida, considerando el tiempo que tenemos para exponer cada clase. Lo otro que haremos es cada 5 o 6 clases, o mejor dicho, cada 5 o 6 libros del Antiguo Testamento, haremos un pequeño stop y traeremos otro curso de 5 a 6 clases para tener un equilibrio y sin abandonar el tema que estamos tratando. El propósito número 1, hermanos, a través de este curso de Panorama del Antiguo Testamento que estaré impartiendo junto al pastor Rubén Contreras y tal vez otros hermanos de nuestra iglesia se incorporen en el camino. El primer propósito es conocer más a Jesús. Yo creo que esa es la meta final de todo cristiano cuando se acerca a la Biblia, es conocer a Jesús. A veces nos acercamos para conocer simplemente datos históricos o significados de palabras en su sentido original, pero realmente si eso no se conecta con el Evangelio, usted lo que ha hecho es perder su tiempo. Y eso no va a servir de nada, sino para que algunos lo aplaudan, lo vean como un buen profesor de griego y hebreo, pero no como un hombre que lleve en su vida impregnado el Evangelio. Entonces, nuestra primera meta al estudiar la Biblia, de hecho, debería ser la meta al estudiar la Biblia, no solamente en este curso, es conocer más a Jesús. Yo al acercarme a la Biblia quiero conocer más a Jesús. La segunda meta que queremos lograr en este curso, mis hermanos, es que cada uno de nosotros podamos ver la línea de redención de Génesis a Apocalipsis, que aunque no lleguemos a Apocalipsis, no lo sabemos, de repente lleguemos hasta Malaquías, pero aún si llegamos hasta Malaquías, aquí en Panorama del Antiguo Testamento, como corresponde, queremos ver la línea de redención. ¿Cuál es el tema que se desarrolla en toda la Biblia? Y digo esto porque si tocamos introducción al Nuevo Testamento, conectaremos o seguiremos esta línea. Pero viendo Panorama del Antiguo Testamento, queremos como propósito de clase es mostrar la línea de redención. Por eso ustedes me van a ver hablando mucho de la promesa de Dios dada a Abraham, de Génesis capítulo 3, versículo 15. Y algunos de ustedes dirán, pastor, pero ya hace tiempo aquí se dio panorama de la redención. Sí, pero a pesar de esto no es panorama de la redención. Vamos a dar un panorama de cada libro, de tema de cada libro, pero conectándolo con el panorama de la redención. O sea que, en primer lugar, como les dije, tenemos ese propósito, ver a Jesús. Segundo, ver la línea de redención. Y tercer lugar y último propósito es despertar en ustedes un mayor amor por el Antiguo Testamento. Un mayor amor por el Antiguo Testamento. Creo que el Antiguo Testamento ha sido muy menospreciado por muchos. Y queremos lograr eso. Lo otro que quiero como observación antes de empezar mi clase es que una de mis metas es cumplir con el título de esto, panorama. Algunos van a creer que yo de detalles, y por qué esto, y por qué aquello, y después de la clase, ¿y qué pasó con esto? ¿Creen ustedes si los gigantes son dinosaurios? Que si esto, que si los días 24 horas. Yo no vengo aquí a alimentar curiosidades. De hecho, si les soy sincero, yo tengo poquito tiempo pastoreando, ya me cansé de alimentar curiosidades. Gente que solo te acerca a alimentar curiosidades y curiosidades y curiosidades y nunca pasan de ahí. Ya basta con eso. Queremos ver el tema central de la Biblia y conocer a Dios y que eso nos ayude a crecer a su imagen. Más ninguna otra cosa. Aquí no solo venimos a alimentar la mente, sino el corazón. Entonces yo voy a dar un panorama, por eso me voy a pasar rapidito por algunos capítulos, por algunos temas, porque es eso, un panorama. Yo voy a darles como una vista desde arriba, de todo. No de detalle por detalle, sino de arriba. Eso es lo que vamos a ver, un panorama. ¿Amén? Ahora sí, comencemos. Ubíquense todos en el libro del Génesis, por favor. Allí ese es el libro que pretendo exponer hoy. Mi meta hoy es pasarme del capítulo 1, pasearlos del capítulo 1 al 50 de Génesis. Esa es mi meta, espero llegar hasta allá. Si no, termino el próximo miércoles, esa otra cosa que van a ver en las clases, si no concluyo de la manera... Oye, esto es una clase, ¿ok? Hermanos míos,
no hay duda, como le he dicho hasta ahora, que el Nuevo Testamento es más conocido para muchos de nosotros. Es muy común ver cómo los cristianos van en sus devocionales mucho al Nuevo Testamento, o empiezan muy bien en Génesis y luego se saltan. Algunos, por gracia del Señor, continúan, pero hay algo claro, hay como una afinidad muy clara hacia el Nuevo Testamento. Incluso en las series expositivas o en las predicaciones en muchas iglesias, es muy común escuchar un sermón de Filipenses, Primera de Pedro, Primera de los Corintios, Romanos, de los Evangelios, etcétera, pero muy pocas veces encontramos un sermón del libro de Levítico, por ejemplo. De hecho, yo pronto quiero predicar el libro de Levítico sin números. Y muy pocas veces encontramos un sermón de Levítico, de Números, de Deuteronomio, que no sea Deuteronomio 6. Muy poco encontramos de eso. O acerca que se esté predicando acerca de Malaquías, sin que se tome sea el último capítulo sobre los diezmos, o sin que se tome, por ejemplo, el libro de los Jueces para ser predicado, uno de los libros que más me apasiona del Antiguo Testamento, junto con Éxodo y Génesis. O sea, muy poco vemos eso. Hay muy poca pasión por el Antiguo Testamento. Pero si dejamos de un lado el Antiguo Testamento, estamos ignorando lo que es la base y el fundamento del Nuevo Testamento. Esa es la base, escuchen bien. El Antiguo Testamento es la base y el fundamento del Nuevo Testamento. O sea, yo no puedo enriquecer o tomar toda la riqueza del Nuevo Pacto si no he entendido el Antiguo. Eso es lo importante. El contexto, por ejemplo, para entender la persona y la obra de Cristo es el Antiguo Testamento. Nosotros jamás vamos a entender en su plenitud el sacrificio de Cristo si primero no entendemos los sacrificios del Levítico cuando fueron instituidos, o el sacerdocio, o el tabernáculo, para poder enriquecer hebreos, por ejemplo. O sea que se requiere del Antiguo Testamento. Yo he leído muy poco o he escuchado muy pocos hermanos que dicen, mi libro favorito es Levítico. Muy pocos. ¿Por qué? Porque decimos, como que aquí no hay nada que tenga que decir para nosotros. Hay mucho allí, como lo vamos a ver en una de las clases. Pero por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos en primer lugar la obra de la creación divina. Eso es un tema sumamente fundamental, que inclusive se toma de la mano con la doctrina escatológica de cielos nuevos y tierras nuevas. Por ejemplo, la rebelión humana contra Dios, eso es una doctrina fundamental que le expone únicamente el Antiguo Testamento con claridad. Por ejemplo, las consecuencias del pecado, para nosotros entender por qué razón Dios tuvo que enviar un Salvador. Bueno, ahí está el Antiguo Testamento, leamos Génesis. La elección que Dios hizo a su pueblo fue condicional o incondicional, eso es muy importante para entender la conexión con la iglesia en el Nuevo Testamento. La revelación de la ley de Dios, algo que tiende a separarse por secciones, porque olvidamos la unidad teológica que existe en la Biblia de tapa a tapa, como hacen los dispensacionalistas. Y hay algunos que no profesan ser dispensacionalistas, pero en la práctica se ve cómo separa la Biblia por bloques, como si no hubiera una unidad teológica de Antiguo y Nuevo Testamento. La Biblia no es una enciclopedia, un solo libro donde hay temas diferentes. No, la Biblia es un solo libro con un solo tema, como vamos a ver. Ahí vemos también en el Antiguo Testamento la historia del pueblo de Dios, la obra de Dios entre las naciones. O sea, hay temas muy importantes en el Antiguo Testamento que tú y yo necesitamos conocer. Y es interesante que cuando vemos todos estos temas en el Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar con una sola cosa: eventos que preparan la venida de Cristo. Eso es todo lo que vemos de Génesis y Malaquías. Eventos que preparan la venida de Cristo. De hecho, toda la vida de Cristo, toda, se desenvuelve en un contexto en el que las leyes e historias del Antiguo Testamento son continuamente referidas. Continuamente. Que el profeta dijo, que tal dijo, y se cita esto. ¿Cómo vamos a enriquecer el nuevo pacto si desligamos el Antiguo Testamento? No se puede hacer eso. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento nos muestra la manera en la que Dios se reveló a su pueblo. ¿Cómo Dios se revela a su pueblo? El Antiguo Testamento no nos enseña. El Antiguo Testamento tiene una línea directa que nos conduce a Jesucristo. Esa es la línea que vamos a ver. El Antiguo Testamento no empieza así, luego se va, luego se conecta, luego se va. No, hay una línea directa de Génesis hasta Mateo, Marcos, Juan, que conecta a Jesucristo. Hay una línea directa. Es increíble. El Antiguo Testamento nos recuerda a su vez que el hombre no puede detener el plan de Dios. Si hay algo que yo pretendo, particularmente en mis clases, mostrarle a ustedes, es como a lo largo de Génesis a Malaquías, Satanás, el pueblo perverso,
trata de frustrar los planes de Dios, incluso Israel con su pecado, como veremos, llegaremos a pensar, ¿se va que aquí se van a venir a pique los planes de Dios? Pero veremos cómo, a pesar de toda esa historia que vamos a ir viendo, que se va a intentar frustrar el plan de Dios, nadie podrá. Nadie podrá. Y luego de esta introducción, lleguemos a Génesis. Génesis significa orígenes o el principio. Y es cierto, en Génesis encontramos el principio de la creación, el principio del hombre, el principio del pecado, el principio del plan redentor de Dios. Todo cuando inició se encuentra ahí, el origen de todo. Es allí. Algunos piensan que cuando Génesis estaba siendo escrito, Dios estaba haciendo algo especial con su pueblo. ¿Qué estaba haciendo? Creando un pueblo suyo por el cual se revelaría al mundo. Y este libro, o sea, Génesis, provee antecedentes para ese pueblo, hablándoles de su origen. Y voy a explicar esto. Pero lo que es más importante, Dios le informa a través de este libro el problema que Dios está resolviendo a través de su pueblo. Cuando nosotros vemos en Génesis, nosotros vamos a ver cómo Dios está resolviendo ese gran problema. ¿Cuál ustedes creen que es ese gran problema? El pecado. Y Génesis nos va a mostrar cómo Dios pretende resolver ese problema. Eso lo va a hacer Génesis. La redacción del Génesis y del resto del Pentateuco, decía alguien, tuvo probablemente lugar después del Éxodo y antes de la entrada de Israel a la tierra de Canaán. Ese es el momento en el que Israel, o este libro es escrito. Ese es el contexto. Probablemente durante la peregrinación de Israel en el desierto. O sea, el pueblo que recibe el libro del Génesis es ese pueblo que estuvo esclavo por mucho tiempo en Egipto. Que estuvo viendo muchos de dioses en una nación muy pagana donde de todo se hacía un dios. Y llega Moisés y les dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, Él, nadie más. Decía, y Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Decía, pero allá adoraban al Dios Sol, al Dios esto, al Dios aquello. Nada de eso, Él es el Dios verdadero. Él es el único, a Él únicamente servir, Él demanda exclusividad, Él es y nadie más. Y este es el pueblo que está leyendo esto. ¿Qué es esto? Nosotros estábamos viendo únicamente estas cosas, ahora miren lo que aprendemos. Ese es el pueblo que está leyendo Génesis. Esa es la audiencia. Y nosotros llegamos a Génesis capítulo 1, pero nosotros leemos lo que ha leído Génesis del 1 al 11, y el tema de esos capítulos es simple. ¿Cuál? Dios revela su carácter a través de un mundo creado. Dios revela su carácter a través del mundo que ha creado. Hermano, ¿usted quiere conocer del carácter de Dios? Lea el Antiguo Testamento, específicamente Génesis. Revela mucho del carácter de nuestro Dios. Los personajes importantes en Génesis no son José, Jacob, Isaac, Abraham, Adán, Enoc. No, el personaje principal es Dios. Él es el personaje principal. Y yo debo leer Génesis así. La historia del Génesis en el capítulo 1 al 11 revela algo así, que existe un Dios eterno y autosuficiente. En el principio creó los cielos y la tierra. Y los israelitas, ¿y quién lo creó a Él? No, Él es eterno. Wow, no había escuchado de un Dios así en Egipto. Él es eterno, autosuficiente. Quien por puro decreto verbal, escuchen bien, quien por puro decreto verbal ha creado el universo. Por puro decreto verbal creó el universo. Miren los israelitas, ¿what? Ellos necesitan un Dios para cada cosa. No, ese es todo, Él es todopoderoso. Y todo esto bajo el propósito de reflejar su gloria. Ninguna otra cosa, su gloria. Y la corona de su orden creado, ¿saben qué era? El ser humano. La única criatura creada a imagen de Dios. Más nadie. La humanidad refleja la gloria de Dios mientras obedientemente gobierna la tierra y disfruta de una comunión amorosa con Dios y entre sí, Adán y Eva. Y en el capítulo 1, y aquí empieza mi recorrido, del libro del Génesis, se nos muestra cómo Dios crea todas las cosas y cómo tiene gobierno sobre su creación. Eso es interesante.
Génesis 1 nos describe en todo ese capítulo que Dios es eterno y autosuficiente, quien por puro decreto verbal ha creado el universo y todo lo que en él se encuentra con el propósito de reflejar su gloria. Eso nos enseña Génesis capítulo 1 del 1 al 25. Héctor, si nos puede leer Génesis capítulo 1 del 1 al 5 y lo demás lo seguimos con la lectura. Génesis capítulo 1, versículo 1 al 5. Muy bien. ¿Quién es el sujeto de la primera oración en la Biblia? Dios. Dios. Es Él. El relato de la creación trata principalmente acerca de Dios. Es de Dios. El relato de la creación nos dice mucho acerca de quién es Él y partiendo de allí acerca de quién somos nosotros. Eso hace el relato. Por tanto, en esta clase, mis hermanos, yo recomiendo esta práctica para tu propio estudio. Siempre que leas tu Biblia, específicamente el Génesis, hazte esta pregunta luego de leerlo. ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de Dios? ¿Qué me enseña este pasaje bíblico que acabo de leer acerca del carácter de Dios y de su obra? ¿Qué me enseña? Eso te permitirá conocer más a Dios y no leer la Biblia como un simple libro. En el versículo 1, ¿sabe qué hace Moisés, inspirado por el Espíritu Santo? Nos recuerda que Dios es eterno. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Moisés no comienza con una explicación acerca del origen de Dios. Los evangélicos a lo largo de los tiempos han tenido que escribir libros para probar la existencia de Dios. Pero es interesante que Dios, cuando escribe su propio libro, no pretende probarle a los hombres de su existencia. En el principio creé yo los cielos y la tierra. Él no intenta hacer una explicación de todo, no. Por más ateos que existan, Dios seguirá siendo Dios. Nada va a cambiar. Lo que sí va a cambiar en ellos, que son polvo de la tierra, que un día tendrán que doblar sus rodillas y confesar que Jesús es el Señor. Y algunos ese día lo confesarán para adoración y para estar con Él por la eternidad en el cielo, pero otros lo confesarán como su preparativo para entrar en el infierno. Yo no sé de qué manera lo quieres confesar tú. Pero aún muchos nieguen la existencia de Dios. Él seguirá siendo Dios y según esto Él no está muy preocupado con probarte su existencia. Él no necesita tu aprobación. Dios no la necesita. Este libro comienza con Dios, quien no tiene comienzo. Él es eterno. De este primer punto vemos que Dios es autosuficiente. Autosuficiente. Hay muchas iglesias que están prometiendo, Dios te necesita. Oh, Dios no te necesita. Tú sí a Él. Vemos en el versículo 1 que Él creó todo de la nada. Ese es Dios. La palabra de Dios es tan poderoso que incluso crea aquello, incluso aquello que no existe, debe obedecerla. Y dijo Dios y fue la luz, y dijo Dios y fue la luz, y dijo Dios y esto, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Hermano, Dios transformó el caos en orden con una sola cosa, por medio de su palabra. Nosotros por medio de nuestras palabras hacemos del orden caos. Él con su palabra transformó el caos en orden. Lo hizo Dios. Pero vemos que Dios también es soberano aquí. Solo en el capítulo 1. Lo que Dios determina, Él lo habla. Él determinó eso y lo habló. Y lo que Él habla sucede. Y dijo Dios, y fue la luz, sea la luz, y fue la luz. ¡Wow! ¡Cuánto poder en la palabra de Dios! Por eso nosotros no debemos confiar en nuestros predicadores. Esa es la palabra predicada. Es ella la que realmente va a hacer cambio. De hecho, ningún otro libro que tú leas va a hacer un cambio como el que va a hacer ella. Esos libros deben llevarte a ella. Ella va a hacer un cambio. Pero ¿saben qué? No solamente
Este capítulo revela que Dios es, en primer lugar, ¿qué? Dije. Eterno. Después, autoexistencia. Muy bien. Sino que también este capítulo revela que Dios es bueno. ¿Saben por qué? 7 veces en el capítulo 1 de Génesis, Dios ve lo que ha hecho y lo llama bueno. Y cuando termina, cuando llega al hombre, dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. ¿Y sabe por qué todo lo que creó es bueno? Porque Dios es bueno. Dios es bueno. Y alguien una vez me enseñaba y me decía, por eso es que el pecado de Adán y Eva fue tan terrible. Porque Dios, que es bueno, crea todo bueno y todas esas cosas buenas las pone en manos del hombre y a pesar de eso el hombre peca. Ese es el peor mal que el hombre ha hecho. Fue como una especie de crimen. Dios ha hecho todo bueno y a pesar de eso decide compartir eso con un ser como es el hombre del polvo de la tierra. Y el hombre decide pecar. Eso es terrible. Pero llegamos ahí mismo en el capítulo 1 a la corona de su orden creado, que es el ser humano. La única criatura creada a imagen de Dios. La única. Hermano Fernando, si puedes leer Génesis capítulo 1, 26 al 28 y los demás seguimos la lectura. Génesis capítulo 1, 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué se dice? Que fueron creados a imagen de Dios. Dios hizo todo lo demás según su especie, según su naturaleza. Así fue. Pero llega el hombre y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hermanos, yo no tengo nada en contra de los animales. Nada, nada, nada. Y si es frito, mejor. Nada. Pero vivimos en una época donde se le está dando a los animales el mismo lugar que al hombre. Las mismas personas que protestan contra el maltrato animal son las mismas que protestan a favor del aborto. ¿Qué es eso? Ese es el mundo en el que vivimos. Que nos duele que un animal sea torturado, pero no matar a un ser humano en el vientre de una mujer. Y muchos hemos contaminado nuestras mentes con eso. ¿Ustedes no les ha pasado que cuando una mujer está embarazada, le dice felicidades en el Día de las Madres y dice no, todavía no soy mamá? ¿Por qué? Claro que eres mamá. Ese ser que está allí es un ser vivo. Tú eres madre y padre desde el momentico que se gestó así chiquitico, ya. Ahí tienes un bebé, ahí hay un ser humano. Tienes que esperar que nazca para decir, tengo un hijo. No, ya usted lo tiene, solo que está en la barriga y no lo ha visto, espere que nazca. Pero allí está. Y esta es la situación en la que vivimos, donde el hombre se ha endiosado. Pero según la Biblia, el único ser sobre la tierra que lleva la imagen de Dios es el hombre. Los seres humanos no fueron creados según el patrón de cualquier otra criatura, sino según el patrón de Dios, a su imagen y semejanza. Por ejemplo, Dios tiene raciocinio, Dios tiene inteligencia, Dios tiene memoria, Dios tiene normas éticas, la capacidad de amar tiene Dios y tener relaciones con otras, la habilidad de hablar y comunicar ideas y así sucesivamente. Eso es parte de Dios. Esto es lo que significa que somos creados a la imagen de Dios. Tú y yo nos comunicamos por una razón, porque hemos sido hechos a la imagen de Dios. Nuestra memoria, inteligencia, normas éticas, capacidad de relacionarnos, eso refleja la imagen de Dios. Eso es algo que los animales no pueden hacer, aunque algunos intenten probarlo de 1500 maneras.
Esa es la realidad. Por ello tenemos una relación distinta con Dios, que los animales ni nada más puede tener. ¿Ustedes no han visto a la gente que le habla a las plantas? En estos días yo tuve que reaccionar. Tengo 2 plantas en la oficina y estaba yo como, ¡ay, qué linda! Y, Dios mío, pero esto no tiene la capacidad de relacionarse. Nada. Y hay gente que le habla y todo. Dios mío, el día que esa planta responda, se muere esa señora. Esa es la realidad. Solo el ser humano ha sido creado a la imagen de Dios y tiene la capacidad de amar y de relacionarse. Más nada. Por ello nosotros tenemos una relación distinta con Dios. Por eso es a los seres humanos que se les llama a arrepentirse de sus pecados y a creer en Jesús, no a los animales. Es por eso que nosotros somos los únicos que tenemos la capacidad de tener una relación personal con Dios. Miren los versículos 26 al 28 que leímos hace rato. El hombre es llamado a tener dominio sobre las diversas partes de la creación, ¿cierto? Y la mejor manera de pensar en esto es que el trabajo del hombre era hacer que el resto de la creación fuera el huerto del Edén. El lugar donde el hombre tenía comunión con Dios. ¿Qué es lo que le dice Dios al hombre cuando lo pone en el huerto? Que labre esa tierra, que la expanda, lo que se conoce como el mandato cultural. O sea que el mundo entero estaba destinado a ser un santuario de Dios. Un santuario. Pero ni siquiera el pecado de Adán frustró eso, porque como vimos en escatología, eso es lo que Dios pretende hacer en su venida. Ni siquiera eso. ¿Se acuerdan que les decía que vamos a ver cómo el hombre pensamos que va a frustrar el plan de Dios? Nada, hermanos. Esta es una realidad tanto espiritual como organizacional. El hombre actúa como un rey y un sacerdote para la creación. En ese sentido, el propósito del llamado del hombre en estos versículos que leímos, 26 al 28, se expresa mejor en la profecía de Habacuc, en Habacuc 2:14, que dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Eso era lo que estaba destinado a hacer el Edén. No solamente un pedacito de tierra por allá, no, expandirse en el mundo. Y ahora llegamos al segundo capítulo. Vemos que en este enfoque acerca de la humanidad se desarrolla con él un segundo llamado del relato de la creación que se centra en Adán y Eva. Ustedes cuando han leído Génesis no se han dado cuenta que leen el capítulo 1 y luego el 2 y como que enreda. ¿Qué pasó aquí? Aquí hay unos detalles que aquí no pasan. El capítulo 2 de Génesis es un desarrollo más amplio del capítulo 1. Y en el capítulo 2 del Génesis lo que vemos es que Dios se centra más en explicarlo el tema con Adán y Eva. Eso es lo que sucede. Pero no porque sean distintos pertenezcan a otra sección de la Biblia. Esto es un cuadro muy claro de paz y armonía. Cuando nosotros leemos el capítulo 1 hay belleza. Cuando leemos el capítulo 2 vemos armonía. Aún Adán llama a Eva huesos de mis huesos y carne de mi carne. Y no les voy a decir lo demás porque ya se lo he dicho muchas veces lo que digo después. Pero ven la armonía que había entre ellos. Qué hermoso. Adán y Eva nunca habían discutido por nada. Una comunión con Dios excelente. Esa comunión con la que tú y yo batallamos muchas veces de encontrar deleite y fluidez. Ellos la tenían. Nosotros un día la tendremos. Ahora estamos viendo un preámbulo, pero ahí cesarán las luchas. Pero el rol para la humanidad debía estar bajo el gran reinado de Dios. Dios debía gobernarlos. Dios es el rey, es soberano. Por eso vemos ese mandamiento en los versículos 15 al 17. Alguien que pueda leer Génesis 2, 15 al 17. Puede ser Antonio, por favor. Génesis 2, 15 al 17, por favor. 15 al 17. Sí, y los demás seguimos la lectura. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Al 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ok.
¿Qué iba a pasar si comían de él? Muerte. Fácil. Y yo sé que muchos han visto estas cosas, pero yo puedo leer esto y no dejo de asombrarme de las maravillas de Dios aquí. Ciertamente morirá. Decía un siervo del Señor, no obstante, este árbol no era un árbol mágico. No es que ellos se encontraban moralmente inconscientes y una vez que comieron del árbol, de repente sabían que era bueno y que era malo. Tampoco podemos pensar que era una especie de broma cruel colocada allí por Dios como una forma de tentar a Adán y a Eva. Y sigue diciendo este siervo del Señor. Al contrario, el árbol es un símbolo. Fue puesto allí a la vista de todos para recordarles a Adán y Eva que aunque habían recibido un gran privilegio y muchas libertades, ¿cuál era una de las libertades que habían recibido ellos hasta ahí? Así es, de todo árbol específicamente, de todo árbol que quisieran. Pero Dios con este árbol ahí le estaba recordando que ellos no eran Dios. Con este árbol Dios les estaba diciendo algo importante a Adán y Eva. Y era esto, solo yo tengo el derecho de determinar qué es bueno y qué es malo, qué está bien y qué está mal. Este es mi universo. Es eso. Y así llegamos a Génesis 3. A pesar de esa armonía que les hablé que sucedía en el capítulo 2, nuestros primeros padres escogen querer ser iguales a Dios, desobedeciéndole e incurriéndole la justa ira de Dios. Adán era nuestra cabeza federal, el representante de toda la raza humana. Así como cuando venimos a la fe en Cristo, Cristo viene a ser ahora nuestra cabeza federal. Se nos imputa su justicia y nuestro pecado a Él. Algunos dicen, no me parece justo que la maldad de Adán o la culpa de Adán se me acredite. Bueno, tampoco es justo que la justicia de Cristo se me acredite. Y eso está allí. Y aunque fueron expulsados de esta prestigiosa comunión con Dios, no recibieron toda la ira que merecían, porque la merecían. Hermanos, de hecho, Dios ha comenzado un plan para contrarrestar la maldición de pecado al colocar enemistad entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Mira los versículos 1 al 5. Hermano Cristian Tobar, si puede leer Génesis 3, del 1 al 5, y lo demás te seguimos con la lectura. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! La serpiente, por supuesto, es el diablo, según Apocalipsis 12:9. Y quiere que pensemos de esta manera. Yo soy como Dios. Sé lo que es bueno y lo que es malo. Lo que es digno e indigno de adoración. Lo que es importante y lo que no. Y de paso, hermanos, esa es una actitud arrogante, idólatra. Es una locura. Llegar a desear eso que Él promueve allí. Adán y Eva, ¿qué hicieron? Compraron la mentira. Y déjenme decirle, hermanos, que nosotros somos compradores compulsivos de mentiras. Constantemente andamos comprando mentiras. Constantemente. Por eso es que debemos nutrirnos de la verdad diariamente. Y más en el mundo en que vivimos hay un bombardeo de mentiras. Y algunas mentiras que traímos al cristianismo. Adán y Eva creen esta mentira. Inmediatamente los versículos 7 y 8 no se comportan como dioses, tal cual como se lo prometió el Satanás, sino más bien se comportan como personas avergonzadas de lo que han hecho. Lean el 7 de Génesis 3. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Y si leen el relato más adelante, Adán está en un lugar y Eva en otro.
O sea que en primer lugar se esconden del uno al otro y luego se esconden de Dios. ¿Dónde estás? Empieza a buscar Dios a Adán. La muerte que fue prometida como una consecuencia en Génesis 2:17 ha comenzado. El panorama cambió, ahora luce oscuro. Y la pregunta es, ¿de qué manera Dios trata con estos rebeldes? ¿Cuántos rebeldes podemos mencionar aquí? ¿Cuántos? 3. Satanás, Adán y Eva. Y la pregunta es, ¿cómo Dios comienza a tratar con estos 3 rebeldes? Los 3 caen bajo maldición. Y hay un juicio para la serpiente. Y hay un juicio para Eva. Y hay un juicio para Adán. Sin embargo, hay gracia. Porque Adán y Eva no son destruidos al instante como merecían. Y a pesar de eso, Él da esperanza de redención. Joan, si puedes leer Génesis capítulo 3, verso 15. Veamos esperanza en medio de toda esa oscuridad. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ok, aquí encontramos el primer indicio del plan de salvación. Hermanos, en todo este curso yo les voy a estar recordando 2 capítulos de Génesis. Estos versículos y el pacto de Dios con Abraham. No olviden esto, hay algo que Dios dice. Aquí encontramos el primer indicio del plan de salvación. Aquí dice, tu simiente. Y esta idea de simiente es descendencia. De la descendencia de la mujer saldría uno que derrotaría al enemigo por completo. Y nosotros sabemos quién es esa simiente. Es Jesús. Y lo que vamos a ver, a medida del tiempo, nos vamos a dar cuenta cómo Dios progresivamente nos va revelando cómo esa simiente iba a venir. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por dónde? Y la declaración de que la humanidad será dividida en 2 bandos. ¿Cuáles son esos 2 bandos según Génesis 3:15? Así es, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Nosotros vamos a ver esos 2 bandos ahí en el Antiguo Testamento. Boom, boom, boom. Y vamos a ver cómo uno de ellos siempre termina llevándose la victoria. Siempre, siempre. Así que la historia aquí se divide en 2 bandos. Uno es llamado la simiente de la mujer o la descendencia de la mujer, y el otro es llamado la simiente o la descendencia de la serpiente. Claro está. ¿Cómo es eso? ¿Satanás va a tener hijitos? ¿Quién será la diabla que se casará con él? No. Todos físicamente serán descendientes de la mujer. Recuerden que Eva es la madre de todos. Sin embargo, algunos de esos hijos físicos de Eva serán espiritualmente de la simiente de la serpiente. ¿Entendemos eso? Para que no se confundan. Eso quiere decir que ellos, al igual que Satanás, no obedecerán a Dios, sino que todas sus vidas creerán las mentiras del diablo. Alguien, por favor, que lea primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, verso 8. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, verso 8, en voz alta, claramente, y los demás le seguimos en la lectura. Capítulo 3, verso 8. ¿Listo? ¿Lo tiene ahí, Lino? Ok. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Ok. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo. El que practica el pecado, mira lo que dice, es del diablo, de la simiente de Satanás. Espiritualmente, no físicamente. A pesar de ser físicamente descendientes de Eva, espiritualmente, según su manera de vivir, mostrarán que son descendientes de la simiente de la serpiente. Ajá. El que practica el pecado es del diablo.
Otros, no obstante, buscarán a Dios y obedecerán a Dios. Esos son los dos bandos que tenemos. Observen el versículo 15 de Génesis 3. Volvamos allá. Recuerden que estamos en Génesis. Versículo 15 de Génesis 3. Yo lo voy a leer en otra versión. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. De repente Dios no está hablando aquí de un grupo de personas. ¿Verdad que no? Un linaje de descendientes. No. En cambio Dios está hablando sobre un descendiente. Veamos el pasaje en Reina Valera. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando de uno. Uno. No está hablando de un grupo de descendientes que harán esto contra Satanás. Uno vendrá y te herirá en la cabeza. Uno. Uno. ¿Lo ven? De la descendencia de la mujer se levantará un hombre que aplastará la cabeza de Satanás, eliminando la creación del mentiroso que inició todo este desastre. Sin embargo, esta simiente no saldrá de la batalla intacta. ¿Se dieron cuenta que a pesar de que la simiente de la mujer le herirá la cabeza, la simiente de la serpiente le herirá en el calcañar? O sea, no saldrá de la batalla intacta. Y nosotros podemos pensar en la cruz. Su talón será atacado. ¿Quién es este? Jesús, por supuesto. Jesús. Esa es la realidad. Así llegamos a Génesis 4. A medida que pasan las generaciones, usted dirá, pastor, y usted dijo que al 50, tranquilo, yo le dije que hasta donde alcance. A medida que pasan las generaciones, el punto más fuerte es este, los primeros 12 capítulos. De hecho, yo quiero decirles esto y si pueden lo anotan. Si no entendemos los primeros 12 capítulos del Génesis, no vamos a entender el resto de la Biblia. ¿Escucharon eso? Si no entendemos los primeros 12 capítulos del Génesis, no entenderemos el resto de la Biblia. Por eso me estoy quedando mucho tiempo aquí. En el 4, a medida que pasan las generaciones, el pecado que habita en los corazones de los hombres empeora. Empeora el pecado. Satanás siempre está tratando de destruir el portador de la imagen de Dios. Y más específicamente está usando su propia simiente espiritual para corromper o arruinar a los descendientes piadosos de Eva. Acuérdense que hay una guerra entre dos bandos en el desarrollo de la historia del Antiguo Testamento. Y llegamos a un capítulo, que es el capítulo 4 de Génesis, donde nos encontramos con la historia de Caín y Abel. No había internet. No había celulares, no había alcohol, no había drogas, no había el estrés y todas las cosas a las cuales se le echa la culpa hoy. Y sin nada de eso, Caín mata a su hermano Abel. ¿Qué nos recuerda eso? ¿Que dónde está el problema de nosotros? ¿Qué pasaría en un caso como esto? Entrevistáramos a Caín en el 2018, es que lo que pasa es que mi papá era muy violento. Lo que pasa es que abusaron de mí. Lo que pasa es que mis vecinos. Lo que pasa es que la escuela donde estudio. Lo que pasa es el ambiente en lo que estoy. Lo que pasa es que vivo en Venezuela. Este sin nada de eso mató, el primer asesinato se registra en la Biblia aquí, sin nada de las cosas que tenemos hoy. O sea que tú, aún en un desierto, con los ojos vendados, tendrías el mismo deseo de pecar. Por eso esa idea del monasterio no funciona. Y mire lo que pasó, capítulo 4, dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ella pensaba que este era el que había prometido en Génesis 3:15.
Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue lavador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Y la expresión allí en hebreo es se deprimió. ¿Qué pasaría si Caín se acercara a un psicólogo hoy? Mira, Caín, tu problema es el ego o el superego, si le llaman los psicólogos, o el entorno social, la presión grupal, o no dejan salir lo bueno que hay en ti, como lo promulgó Carl Rogers. Y bueno, tú lo que necesitas es vivir solito, mudarte a un mejor lugar, irte de vacaciones, o tómate este antidepresivo. Y no, pero mira lo que dice Dios en el 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Vieron la respuesta que Dios lo llama? Es hacer lo correcto. Hermanos, y cuando vemos este asesinato, nos decimos, ha ganado la serpiente. ¿Y ahora de dónde va a venir el Salvador? ¿De dónde va a venir? Tú dirás, ¿what? ¿Qué es eso? Esa es una de las cosas a las que más le huimos cuando estudiamos la Biblia, las genealogías. Mateo 1 y todos arrancan y nació Jesús. Le huyen a eso. Y nosotros pensaríamos, ahora terminó el linaje de Dios. ¿De dónde va a venir el Mesías, la simiente de la mujer, si Caín mató a Abel? En los versículos 25 al 26 de Génesis 4, miren lo que pasa. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual le dio a luz un hijo, y llamó su nombre, ¿cómo? Set. Adán y Eva tienen otro hijo, que continuará el linaje, que algún día dará a luz el Salvador. Miren dónde está Set aquí. No pierdan de vista esta línea. Donde viene Noé, luego Sem, Cam y Jafet, luego Tera, Arán, Abraham, Ismael, Isaac. ¿Quién viene por ahí por esa línea? Jesús. O sea que ni siquiera lo que hizo Caín frustró el plan de Dios. Génesis capítulo 5, llegamos ahí al 5. Miren lo que dice el 5. ¿Qué fue lo que leímos al principio? Que el hombre fue creado a imagen de Dios, ¿verdad? ¡Qué bueno! Se relacionaba de manera perfecta, sin problemas, sin nada. Y mira lo que dice el 5, Génesis. Este es el libro de las generaciones ¿de quién? En el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, ¿a qué? Ya empieza el cambio. A su semejanza de Adán, caído. ¿Conforme a qué? Uy, y llamó su nombre Set. ¿Y saben qué es lo interesante de acá? Yo voy a solamente a ver palabras. Miren el 5, verso 5. ¿Cómo termina? Y murió. ¿Cómo termina el 8? Y murió. ¿Cómo termina el 11? Y murió. ¿Cómo termina el 14? Y murió. ¿Cómo termina el 17? Y murió. ¿Cómo termina el 20? Y murió. Wow. ¿Vieron eso? ¿Cómo termina el 27? Y murió. Wow. ¿Cómo termina el 31? Y murió. Y murió. Y murió. Y murió. Y murió. El capítulo más trágico del libro del Génesis, junto con el capítulo 3. ¿Y saben para qué está Génesis capítulo 5 ahí? Para mostrar que Satanás es un mentiroso, quien dijo que no moriría. Para eso está Génesis capítulo 5 allí. Hey, este es un mentiroso. Lean Génesis 5. Él dijo que no morirían. Ahora vemos a todo el mundo muriendo. Se cumplió la promesa de Dios, pero la de Satanás no. Llegamos a Génesis 6.
¿Qué encontramos con Génesis 6? A ver, alguien que haya leído Génesis 6. ¿Qué es lo que encontramos en Génesis 6? El incremento del pecado. El incremento del pecado. ¿Qué encontramos en el 7? ¿Cómo? Juicio por el pecado. Pero mi pregunta es, ¿ese juicio acabó con el pecado del hombre? El juicio parcial del mundo no acaba con el pecado que hay. Así que la rebelión contra Dios sigue. Y esto es interesante porque esto que estamos viendo de que el juicio, de hecho Dios allí juró, prometió no volver a hacer eso. Traer juicio de esa manera. El juicio no erradicó con el pecado. ¿Saben qué es lo que nos está mostrando Dios? Que solo el Evangelio puede erradicar el pecado. Y a mí me llama la atención cómo a veces muchas personas quieren motivar una vida de piedad hablando de juicio. Si no lees tu Biblia, al infierno. Wow. Yo leo en el Nuevo Pacto a Pablo, no lo leo diciendo esto. Porque el saber que vendrá un juicio me constriñe y me motiva. Pablo dice, el amor de Cristo nos constriñe. El Evangelio era el principal motivador y motor de la iglesia cristiana. A lo que motivó a Pablo el juicio fuera saber que iba a rendir cuentas. Pero eso venía después, la obediencia. Lo primero es el Evangelio. Ese es el orden. Permanecer en mí y llevaréis mucho fruto. No al revés. Algunos quieren llevar fruto sin permanecer en él. Ese no es el orden. Y a veces hablamos juicio. Ojo, yo estoy de acuerdo con la doctrina del infierno y la creo y la defiendo y está en la Biblia y habrá castigos terribles para aquellos que desechan a Dios. Pero yo quiero decirte, hermano, hermana, que lo que está enviando a los hombres al infierno no es no haber creído en Jesús. Lo que está enviando a los hombres al infierno es su pecado. A veces decimos, pero, ay, ¿será que creyó en Jesús? Si lo hubiese creído no se hubiese perdido. No, la Biblia dice que tú y yo vamos al infierno es por nuestro pecado. Y vamos al cielo es por la obra de Cristo. Ese es el orden. No hay otra cosa. Y no diga que es injusto, no, es muy justo, usted merece el castigo. Porque usted pecó contra un Dios vivo y santo. Pero el juicio no erradicó el pecado. El Evangelio es lo único que puede hacerlo. Pero una vez más, la ira de Dios se mezcla con misericordia. ¿Se acuerdan que en el capítulo 1 vemos a la bondad de Dios, todo lo que hizo bueno y luego comparte eso con el hombre? Vemos también en el capítulo 3 cómo en medio del juicio Dios da una promesa del Redentor, vemos gracia y aún los viste con pieles. Vemos aquí ahora, luego de esta maldad, que Dios salva a Noé y a su familia, gracia. Ustedes no han escuchado gente que dice, solamente en el Nuevo Testamento vas a leer del amor y de la bondad de Dios. El Antiguo Testamento habla mucho de la bondad y el amor de Dios. Mucho. Léanlo. Así como el Nuevo también habla mucho de la justicia de Dios. Dios no ha cambiado a lo largo de los tiempos. Pero pensaríamos, wow, qué bueno que se salvó Noé y su familia. ¿Cómo sería ese Noé? Ese seguro era varón perfecto. Dice la Biblia que halló gracia ante los ojos de Jehová. O sea que aún Noé fue escogido por gracia. ¿Qué hubiese pasado si Dios habría destruido a toda la raza humana? Toda, al 100%. ¿Cómo? Así es. Pero como nadie frustra los planes de Dios, ni siquiera la maldad de esos hombres en aquel tiempo, Dios ha provisto una vía de escape. Y ahí tenemos a Noé, su familia. Y continúa la línea. Venga Noé ahí. Luego tiene sus hijos. Y de allí viene el Mesías. Llegamos a Génesis 10. Yo lo voy a dejar hasta el 11. Llegamos a Génesis 10 y 11. ¿Qué tenemos en Génesis 10 y 11?
¿Cómo? Ok, ¿qué más? Génesis 10 y 11. La torre de Babel. ¿Qué vemos ahí? Que el problema del pecado permanece. Sigue. Entonces primero Noé y luego toda la raza humana muestran su pecado al entrar en los capítulos 10 y 11. En el capítulo 11, la torre de Babel, la humanidad quiere ganarse un nombre. Vamos a leer Génesis 11. Aquí vamos a culminar nuestra clase de hoy. Tenía entonces toda la tierra ¿qué? Una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos, ¿qué? Una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Y hagamos, ¿qué? Un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y la pregunta es, ¿no se supone que lo que debían hacer ellos era promover el nombre y la gloria de Dios? No su propio nombre. Eso era lo que se suponía. Además, no quieren estar dispersos en la tierra. Hagamos una ciudad para nosotros. ¿No se les ordenó a ellos que se multiplicaran y que llenaran toda la tierra? De hecho, si ustedes leen el relato de cuando el Noé, lo leen en casa y lo compara con Génesis 2, van a ver todas las similitudes. ¿No se supone que era lo que debían hacer? Una vez más, vemos que el hombre ignora el derecho de Dios de gobernar y determinar necesariamente su propia agenda en el mundo. Y la pregunta es, y ahora con la maldad de estos hombres en Babel, Dios, ¿cómo vas a cumplir la promesa del capítulo 3, versículo 15? ¿De dónde va a venir el descendiente? Mira, aquí pura pérdida y puro pecado. Así es como llegamos a Génesis 12, el pacto de Dios con Abraham. Hermanos, aun cuando Dios ejerce juicio en la torre de Babel, esto sirve para cumplir su plan de esparcirse por todas las naciones, de llenar la tierra. ¿Qué hace Dios? ¡Bum! Es que se va a hacer mi plan. Es que se va a hacer mi plan. Hermano, Dios es increíble. ¿No ven cómo leemos estas verdades en el Antiguo Testamento y nos muestran mucho acerca del carácter de Dios, lo grande que es el Dios que adoramos? Nosotros no servimos a cualquier Dios. Imagínense a Israel saliendo de Egipto leyendo esto. ¡Wow! Mira lo que está haciendo Dios. Y todo esto por amor a su nombre y su promesa, no porque este pueblo tenía algo de especial. Hasta aquí mi clase. No voy a continuar. Yo quiero tener sus mentes, captar sus mentes que estén tranquilitas. Si yo sigo acá, no me van a digerir todo lo que quiero a partir del capítulo. El próximo miércoles le prometo terminar del 12 al 50. Pero ya sabemos por dónde vamos. Tranquilo, es que la parte gruesa es esta. Para entender del 1 al 12, porque acuérdense lo que les dije, si no entendemos los primeros 12 capítulos de la Biblia, del Génesis, no vamos a entender el resto de la Escritura, no vamos a entender qué es esto, cómo calza esto aquí. Cuando entremos a Ruth no van a entender muchas cosas, cuando entremos a Jueces, cuando entre a Éxodo, no van a entender ni siquiera el capítulo 1 de Éxodo. ¿Por qué Faraón quiere matar a los hijos de los israelitas? Ni eso lo entenderían si no entienden esto. Acuérdense que hay una guerra en dos bandos. Pero si podemos leer estas verdades, podemos ver a un Dios grande, único, que tiene un plan, que nadie lo frustra y ese plan se está llevando a cabo. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Que si no fuera por ese plan, tú y yo estaríamos perdidos. Oremos, mis hermanos.